nueva emisión de Mundo INA. Soy Silvina Vega y me da gusto saludarlos y presentarles contenidos de gran interés del fascinante mundo de la antropología e historia de América. Hoy iniciaremos nuestra aventura en el estado de Oaxaca para conocer los trabajos de conservación en la capilla de la Santa Cruz en la comunidad de Tanetze de Zaragoza. También conoceremos el recinto sagrado de Tenochtitlan, mejor conocido como el Hueyzopantli. En Acapulco, Guerrero, conoceremos el Origen Museo Histórico, mejor conocido como Fuerte de San Diego. Todo esto y más en Mundo INA. ¡Comenzamos! En Oaxaca, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural interviene en la Capilla del Triunfo de la Santa Cruz y la Virgen del Carmen en Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, bajo la dirección de la restauradora Renata Schneider-Glantz. Vamos a conocer este trabajo. Atender comunidades rurales marginadas que tienen un patrimonio, puede ser relevante o no relevante, pero que tenga una importancia local y un arraigo con las costumbres locales. Y el proyecto lleva ya muchos años y el último programa es este de Tanetze, que surgió como respuesta a los sismos del año pasado, de 2017, en un llamado del director que pidió que tratáramos de atender casos lastimados del sismo. Atendimos este. La capilla es muy interesante porque es una edificación del 18, que durante mucho tiempo se consideró como el triunfo de la Santa Cruz, es decir, ese era su nombre, y es una capilla para despedir a los muertos. O sea, aquí estamos en el Panteón, y es una capilla que siempre tuvo una función de velatorio. Lo que tenemos de información es que la capilla debe haber sido renovada hacia finales del siglo XIX, y fue cuando le cambiaron la advocación de ser la capilla del triunfo de la Santa Cruz, pasó a ser de la Santa Cruz y la Virgen del Carmen, porque la Virgen del Carmen tiene una serie de prerrogativas que también te ayudan al bien morir. La capilla lo que tiene es que era una capilla muy simple, tiene restos de la pintura previa, y luego le agregaron unos aplanados que tienen decoración con pigmentos sintéticos y que además se importan, que son de arsénico, que se trajeron, como el verde esmeralda y el rejálgar, y tiene una decoración con tapicerías muy barrocas. En esta primera temporada iniciamos un proceso que va a ser largo y minucioso, porque como se verá tiene bastantes daños. Yo hablaré específicamente de la pintura mural, pues estaba muy deteriorada, sobre todo en cuestión estructural. Entonces los tratamientos que se hicieron básicamente fue consolidación por inyección y resane, así como aplicación de ribetes de seguridad. En esta temporada me encargué de trabajar con el retablo de la capilla. Es una pieza del siglo XIX que aparentemente es de la misma mano y del mismo encargo, digamos, que los 5 retablos de los 6 que se conservan en el templo principal. Tuvo varios ajustes a lo largo del tiempo, por lo que estos mismos ajustes al final provocaron que, en conjunto con las condiciones en las que se encontraba en la capilla, tuviera varias deformaciones y problemas estructurales, por lo que al final se decidió que lo mejor era desmontar el retablo para trabajar integralmente el desplante desde el banco y el soporte a partir del cual, digamos, se asienta toda la pieza, y después trabajar cada una de las piezas que tienen desde problemas estructurales y de ataque de insectos, quilófagos, para volver a recuperar todo el discurso de la estabilidad estructural con el conjunto de la capilla donde se encuentra. Este es un Cristo crucificado, que su lugar es al centro del retablo de la capilla, y pues tiene mucho que ver justo con el lugar porque pues es un Cristo del Calvario. Y este Cristo es una escultura de madera del siglo XVIII, probablemente finales del siglo XVIII, que forma parte de este conjunto.
Pues tenía muchos problemas de deterioro. Primero tenía problemas estructurales fuertes y también tenía muchos repintes. Empezamos retirando estas intervenciones que te digo, primero el repinte de forma mecánica y después nos abocamos a intervenir lo estructural. En lo que es el proyecto de comunidades rurales de México, es fundamental contar con la participación de la comunidad, porque los bienes muebles e inmuebles por destino que intervenimos son imágenes que en su mayoría continúan en uso, en culto. En el caso de Tanetse, como en otros sitios, la primera temporada siempre se cuenta con el apoyo de un antropólogo que nos ayuda, va a recorrer el pueblo para obtener información respecto a la iglesia, ¿no? En este caso a la capilla de Tanetse, y saber sobre las costumbres y usos que todavía tiene. Nos ayudó a conocer que la gente estaba interesada en que la capilla volviera a tener su coro. La capilla contaba con un coro, pero en alguna modificación lo retiraron y pues poco a poco nos fuimos enterando que les interesa. Se contrataron a 2 personas, Ceric y Leobardo, y en este caso fue muy importante el conocimiento de Leobardo, ya que él conocía la técnica de manufactura de la capilla. Y también ellos poco a poco son de las personas que nos van explicando las tradiciones, las costumbres. Esta es una temporada donde no hay un resultado concreto final. A lo mejor lo vamos a tener con una pequeña esculturita, pero en realidad como es tanto, lo que estamos teniendo es como abrir todo el panorama y como parte del proyecto y acercándonos con la gente hemos empezado a darle su lugar a una serie de documentos gráficos que salieron ya que empezamos a hacer los análisis, empezamos a buscar cosas que se hubieran podido perder de la capilla, hacer entrevistas y ahí empezó a salir un sinfín de objetos que también somos responsables de trabajar. Lo que viene ya el resultado será más visible y concreto conforme las siguientes temporadas. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar conoceremos el origen del Museo Histórico, mejor conocido como Fuerte de San Diego. Continúe con nosotros, no se vaya. Asómate a Tehuacalco, lugar de la caja de piedra, culto al sol y a los cerros, al fuego y al agua, al rayo y la piedra. Nueva zona arqueológica Tehuacalco, en Guerrero. Descúbrela. El recinto sagrado de Tenochtitlan tenía varios zompantlis, cada uno dedicado a una deidad en específico. El más importante de ellos, el Huitzilopochtli o Gran Muro de Cráneos, construido en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Vamos a conocerlo, se van a sorprender. El Gran Muro de Cráneos, o Huitzilopochtli, del recinto sagrado de Tenochtitlan, devela parte de sus incógnitas a 2 años de investigación. Son cientos de cráneos lo que tenemos aquí. No sabemos en este momento cantidades totales, pero deben ser un número muy importante de lo que se tiene. En el caso del recinto sagrado, las fuentes históricas y en particular Fray Bernardino de Sahagún, él menciona que eran 7 zompantlis asociados al recinto sagrado, ¿verdad? Y dedicados a una deidad específica. Y en este caso, este es el más importante, pero del recinto sagrado de Tenochtitlan. Y es el zompantle dedicado al dios de la guerra, a Huitzilopochtli. Comenzamos a trabajar en el 2015, aquí en el predio 24 de la calle de Guatemala,
como parte de las labores de salvamento arqueológico y logramos definir las características generales del edificio, del Tzompantli. También pudimos excavar un gran número de fragmentos de cráneo en la cima del edificio y identificamos un elemento constructivo hecho a base de cráneos con argamasa. Se supone que varios de estos cráneos originalmente estuvieron colocados en las vigas, ¿no? Con sus travesaños, con sus varas, y donde eran insertados los cráneos en los parietales. Y luego, al paso del tiempo, algunos empezaban a caer o eran desmontados porque estaba lleno la palizada. Entonces los desmontaban y los iban colocando en este elemento circular. De la torre de 6 metros de diámetro, se levantaron 70 cráneos completos y se recuperaron más de 10.500 fragmentos. Además, se realizaron registros fotográficos, dibujos milimétricos, escaneos láser y fotogrametrías. El 98% de los individuos son adultos y solamente el 2% son no adultos, ¿sí? Solo se ha podido estimar o identificar o asignar un sexo al 3% de la muestra. De ellas, el 2% es masculino y el 1% es femenino. Los antropólogos físicos, que son pues parte fundamental, ¿verdad? Que son quienes nos van a identificar del sexo, del tratamiento que hubo después de la muerte de estos individuos, y podremos saber el origen también de ellos. Suponemos que la gran mayoría de estos cráneos son gente foránea, que son de fuera de aquí del centro de México. Hoy sabemos que los Tzompantlis son cultos más bien son cultos a la vida a través de la muerte. Entonces ellos están pagando con la muerte, pero para que siga existiendo vida, para que el sol pues siga su curso, siga su camino, siga habiendo pues vida y por lo tanto pues la lluvia, la agricultura. Recientes descubrimientos revelan el profundo significado religioso que los mexicas le confirieron al lobo, este animal que hoy en día se encuentra en grave peligro de extinción. Fue para ellos símbolo de la guerra, la valentía y el poder. Usted podrá ver cómo arman este esqueleto de lobo. Lo que se va a armar va a ser el esqueleto de un lobo mexicano que fue hallado el año pasado por el equipo de Alejandra Aguirre y Antonio, en el cual encontraron en la parte superficial el esqueleto completo, ¿no? de este cánido asociado a divisas de oro, además de cuchillos de pedernal y, muy importante, un nivel acuático, y por debajo el esqueleto de Pristis, ¿no? Entonces, que es uno de los elementos que más aparece en los contextos de ofrenda. Entonces ahorita vamos a armar lo que es el esqueleto de este lobo. Los lobos son animales que se han encontrado de forma recurrente en las ofrendas del Templo Mayor a partir de la 7ª temporada. Antes de ella solo se conocía el caso de 2 y uno que fue descubierto por el equipo de salvamento arqueológico, no durante las exploraciones de Coyolxauhqui. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a depositar durante el mandato de Agüizo una gran cantidad de esta especie de cánidos. Este ejemplar aún está en estudio, pero al menos podemos indicar que es un ejemplar joven, alrededor de los 8 meses de edad, pero no se habla formalmente en las fuentes históricas de los lobos. O sea, no hay una descripción que te diga es un lobo, siempre se refieren a un coyote o un perro. Y en las ofrendas solo tenemos en contextos funerarios perros y en todos los demás contextos lobos.
de hacer una pausa, al regresar conoceremos el origen del Museo Fuerte de San Diego en Acapulco. No se vaya, regresamos. Asómate a Teotihuacán, la ciudad más importante del México antiguo que alcanzó su máximo esplendor alrededor del año 500 de nuestra era. Lugar de culto a la serpiente emplumada, al jaguar y al águila. Ciudad donde los hombres se hicieron dioses. Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. El Fuerte de San Diego es un monumento histórico del siglo XVIII, convertido hoy en museo. Su construcción respondió a la necesidad de proteger al puerto más importante de la Nueva España, Acapulco. Vamos a conocerlo. En la bahía de Acapulco, a la orilla de la costera, destaca un edificio por su singular traza geométrica en forma de estrella de 5 picos. A pesar de ser parte esencial de la fisonomía del puerto, pocos saben que se trata del monumento histórico más importante de la región, el único de origen virreinal que queda en pie y cuyos muros resguardan la historia de Acapulco. Su nombre, el Fuerte de San Diego. El edificio actual data de 1783 y fue la más importante fortaleza novohispana hacia el Océano Pacífico. Su estratégica posición permitió proteger durante 2 siglos y medio el área de carga y descarga de la mítica Nao de China, que recorría la principal ruta comercial marítima de la colonia española, de Acapulco a Manila y viceversa. Al cerrarse esta ruta comercial, el fuerte cumplió otras funciones: sede de la Secretaría de Guerra y Marina, archivo municipal, bodegas, cuartel militar y finalmente, a partir del 24 de abril de 1986, hogar del Museo Histórico de Acapulco. El Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, protege y exhibe el rico acervo cultural del encuentro intercontinental que configuró la identidad mestiza no solo de la región, sino de todo México. Las colecciones del museo nos invitan a viajar a través del tiempo para conocer lo más destacado de la historia del puerto de Acapulco. La aventura comienza con los primeros pobladores acapulqueños. La colección arqueológica del museo nos ubica en el desarrollo de las culturas mesoamericanas, haciendo énfasis en los grupos étnicos asentados en el actual territorio de Guerrero y el proceso de desarrollo cultural característico de la región. El recorrido continúa con la historia de la conquista de los mares del sur y la navegación. Piezas e instrumentos marítimos nos hablan de la importancia que tuvo para España el descubrimiento de la ruta que propició el comercio entre Manila y Acapulco. Aquí podemos pasear entre mapas, réplicas de galeones y, por supuesto, entre las mercancías que estas grandes naves transportaban: sedas, marfiles, mobiliario, porcelana, especias y demás objetos que se exhiben nos brindan una idea del intenso intercambio cultural y comercial entre Asia y Europa, del cual Acapulco era un punto nodal. El recorrido incluye una sala dedicada a los malos del cuento, donde se narran las hazañas de defensa del Fuerte de San Diego para aplacar los ataques de los piratas ingleses y holandeses que intentaron capturar a la Nao de China
para apoderarse de sus riquezas. También vas a descubrir el papel que el fuerte de San Diego jugó en diversas gestas heroicas, principalmente durante la independencia, con la toma del fuerte por José María Morelos y Pavón. Pero aquí no termina la aventura. Ahora te toca a ti vivir el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego y ser testigo de su rico pasado, síntesis de la unión de 3 continentes y emblema por excelencia de la identidad y cultura guerrerense. Una zona arrecifal convertida en un gran cementerio de embarcaciones fue también el infausto destino de un pequeño navío mercante del siglo XVIII del que nada queda, excepto su valiosa carga, un tesoro con más de 300 piezas de oro que en un giro de la diosa Fortuna se ha convertido en un hallazgo sin precedentes para la arqueología subacuática del país. Desde el siglo XVI, los arrecifes de la península de Yucatán han sido difíciles y peligrosos para la navegación. Y pues es uno de los lugares, digamos, a nivel nacional con mayor concentración de patrimonio cultural subacuático. Hoy convertida en una fructífera región para la investigación arqueológica subacuática. Tenemos representado allí desde los primeros barcos que navegaron estas aguas hasta naufragios contemporáneos. Entonces la riqueza del arrecife es enorme. La Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH ha identificado y estudiado 34 sitios sumergidos en arrecife alacranes, entre ellos Ancla Macuca, descubierto en 2014 durante las investigaciones de un naufragio. Entonces, haciendo transectos ahí en ese sitio y como tratando de delimitar el sitio, me salí un poquito de más y me topé con un ancla pues, que en un principio no correspondía con las fechas del barco que estábamos estudiando. Al llevar a cabo el registro de esta ancla fragmentada, aparecieron monedas, cañones y elementos propios de la arquitectura de un navío distinto que dieron pie a realizar una exploración en 2015. Empezaron a aparecer las esmeraldas, los anillos, mondadientes, relicarios, mancuernillas, bueno, toda una serie de elementos de joyería. Ancla Macuca destaca por la rareza de los elementos encontrados. Es la primera vez en México que la arqueología rescata metales y piedras preciosas de la época virreinal en contextos subacuáticos. Eran parte de mercancías que iban muy probablemente a España, del Nuevo Mundo. Los análisis realizados a los materiales encontrados en Ancla Macuca indican que la embarcación era española y naufragó en el siglo XVIII. Los objetos rescatados nos hablan de las artes y los oficios de esa época, de la vida cotidiana y del comercio marítimo, entre otros temas. Haber tenido la oportunidad desde la arqueología de recuperar esto de manera sistemática, documentarlo bien, conservarlo y que ahora se encuentre expuesto, pues es muy grato para nosotros. Cada investigador va a traer nuevas preguntas a estos materiales y en ese sentido, pues los materiales nunca dejan de investigarse. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarme a conocer parte de los trabajos que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Soy Silvina Vega, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.